Daremos ahora paso a escuchar a León Felipe Sánchez Zambia, que es abogado especializado en propiedad intelectual, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México, compañero egresado de la facultad. Ha realizado estudios de posgrado en propiedad intelectual en la UNAM y en Derecho Informático en la Facultad de Derecho de Harvard. Es socio en Fulton y Fulton, que es un despacho que lidera la división de propiedad intelectual. Desde el año 2008 es profesor de la asignatura de propiedad intelectual en nuestra Facultad de Derecho de la UNAM y pues es uno de los líderes de la delegación mexicana de Creative Commons, a la vez que asesora a diversos organismos gubernamentales como la Oficina de Coordinación de Estrategia Digital de la Presidencia de México, la Comisión Especial de Agenda Digital y TI de la Cámara de Diputados y la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado mexicano. Es vicepresidente de la Junta Directiva de ICANN, que es la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Bueno, pues sin más preámbulo, León Felipe, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Adelante, tienes el uso de la palabra. Pablo, muchas gracias. Es un gusto coincidir nuevamente contigo y con todos mis colegas. Y bueno, obviamente un agradecimiento al Senado y al Instituto de Investigaciones Jurídicas por la invitación y por organizar este foro. Me parece que hay poco que añadir a lo que ya han dicho los expositores que han hablado antes de mí. Sin embargo, a mí me gustaría también tocar algunos aspectos pues que parecen como míticos de Internet, ¿no? Y que creo que abonan a la discusión y que nos pueden pues situar en un plano más amplio en cuanto a quiénes tienen que participar, cómo se debe participar, etcétera. El primer mito es que, bueno, pues se piensa que la Internet no está regulada y, bueno, pues ya hemos visto varios ejemplos a través de las exposiciones de que esto no es así, ¿no? Finalmente, la ley tiene un principio de neutralidad tecnológica en el que pues se regula conductas, no se regulan medios. Y por esto mismo, justamente, toda la legislación que ya tenemos el día de hoy, que aplica de alguna manera, si lo queremos dividir en un espacio físico y un espacio digital, pues aplica igualmente en el espacio físico y en el espacio digital. Es decir, no tenemos dos mundos, no tenemos un mundo físico y un mundo virtual, tenemos un solo mundo con diferentes medios y esa legislación que hoy regula las conductas que desempeñamos en uno o en otro medio, aplica de igual manera a uno y a otro. A veces por la naturaleza, ahí sí del medio, es probable que sea necesario realizar algún ajuste, ¿sí? para poder adecuar la legislación a la realidad y a los usos y costumbres de actualidad. Pero bueno, insisto, creo que es importante hacer énfasis en que Internet ya está regulado, o sea, no es una cuestión de como decía Alejandro Pizarnik, de que no le puedes mover nada a Internet o no le tienes que regular. No, ya está regulado, ya lo hemos hecho, se sigue haciendo, ¿no? Y bueno, pues creo que por ahí podemos empezar, ¿no? En revisar el marco legal para estar conscientes qué es lo que ya está regulado, en dónde se tiene que hacer algún ajuste en caso de ser necesario y no duplicar regulaciones, ¿no? Cuando estamos hablando a lo mejor de derechos de usuarios digitales, pues bueno, pues esos derechos ya están consignados en nuestra Constitución, en las leyes secundarias, etcétera. Y bueno, pues más bien habría que ver, como decía Agustina, cómo podemos implementar en el ámbito digital esos derechos. Sin embargo, no es necesario volver a emitir alguna regulación al respecto. Otro de los mitos es que regular Internet pues rompe Internet, y esto, bueno, nuevamente no es cierto, ¿no? La mala regulación, la regulación que no está bien planteada, la regulación que no está bien pensada, sí puede romper el Internet, sí puede ser disruptiva en el sentido de dejar inoperable la Internet, ¿no? Entonces, aquí también es muy importante escuchar a los organismos técnicos, a la academia, a la sociedad civil, obviamente el sector comercial, vaya, a todas las partes interesadas
en que exista un medio como lo es Internet, que sea un medio abierto, accesible, interoperable, etcétera. Y ahorita voy a hablar un poco más sobre esos principios. Pero bueno, pues insisto, la regulación no por sí misma no rompe Internet, no hace que deje de funcionar. Otro de los mitos es que pues la regulación le toca únicamente a los gobiernos, ¿no? Es decir, el gobierno pues como soberano, ¿no? Es el único encargado de establecer regulaciones que pueden impactar en un momento dado Internet o el entorno digital. Y bueno, pues esto también es falso. Hemos visto cómo, si bien es cierto que los gobiernos tienen un papel determinante y lideran, obviamente, el esfuerzo legislativo, cuando se trata de regulación que impacta a Internet y cada vez más ámbitos de nuestra vida cotidiana, pues todas las partes interesadas deberían estar involucradas, ¿no? Y aquí es un poco hablar del proceso justamente, ¿no? No podemos pensar en reservar este proceso únicamente a los órganos legislativos, cuando el impacto que se tiene o que puede tener una legislación de esta naturaleza, pues trasciende definitivamente el ámbito legislativo y entra a todos los ámbitos de nuestra cotidianidad. Luego, entonces, por eso es importante que el proceso sea un proceso amplio, incluyente, diverso, abierto, ¿no? En donde todos los interesados puedan confluir, puedan expresar sus diferentes puntos, preocupaciones, etcétera. Esto no quiere decir que tenemos que estar todos de acuerdo, pero sí tiene que privar, digamos, el diálogo, la apertura, la inclusión, la diversidad, para que ahí sí ya los legisladores puedan tomar en cuenta todos estos puntos y reflejarlos de la mejor manera en la legislación resultante. Y bueno, pues el último mito que quiero desmitificar o intentar desmitificar es que los usuarios no tenemos ninguna forma de influenciar la regulación. Y bueno, pues esto cada día ha quedado demostrado como falso, porque pues se nota que los usuarios estamos teniendo cada vez más influencia cuando se trata de redactar leyes que pueden impactar Internet. Hay esfuerzos muy notorios de diferentes organizaciones de la sociedad civil, de órganos académicos, etcétera, que pues nos hacemos presentes, que hablamos, que levantamos la voz y que sobre eso vamos contribuyendo a que se dé forma a estas regulaciones. Y bueno, pues también quisiera aprovechar para pues poner sobre la mesa una herramienta que me parece que es muy útil, que fue diseñada por la Internet Society, por ESOC, y que es este recurso para valorar, para medir el impacto que puede tener una regulación cuando pues toca los terrenos de Internet. Este es un marco digamos, basado en 5 preguntas que pues se propone que se aplique en cada ejercicio legislativo que pueda impactar Internet o que pueda impactar alguno de las diferentes capas que hacen que funcione Internet. Entonces, pues estas 5 preguntas, insisto, son bastante básicas, y la primera es que si la propuesta promueve una red de propósito general y tecnológicamente neutral. Si la respuesta a esta pregunta es sí, pues entonces estamos frente a una propuesta que es amigable al entorno digital o más concretamente a Internet. La segunda pregunta es si la propuesta impacta la arquitectura de capas interoperable de los elementos fundamentales de Internet. Si la respuesta es no, es decir, que no impacta esta arquitectura de capas, pues entonces igualmente estamos frente a una legislación amigable. La tercera pregunta tiene que ver con si la propuesta respeta la gestión descentralizada y el sistema de enrutamiento distribuido del que ya nos hablaba Alejandro. Aquí, pues la respuesta tendría que ser que sí respeta esta gestión descentralizada, este sistema de enrutamiento distribuido,
y en consecuencia, pues obviamente estaríamos frente a una legislación amigable a Internet. La cuarta pregunta es si la propuesta respeta el sistema común de identificadores globales, es decir, justamente el sistema de nombres de dominio, los números de Internet, las direcciones IP, etcétera. Si la respuesta es sí, pues también nuevamente estamos frente a una propuesta amigable con Internet. Y la última pregunta es si la propuesta restringe el uso de la infraestructura abierta y accesible con un protocolo común, que va relacionado con lo que mencionaba Alejandro también sobre la innovación sin pedir permiso y el poderse conectar sin mayores requisitos, más que cumplir obviamente con los estándares técnicos. La respuesta a esta pregunta debe ser no, es decir, no debe de restringir este uso de la infraestructura abierta, y porque de hacerlo, pues obviamente estaría afectando el recurso. Entonces, bueno, pues entendiendo esto, creo que podemos abonar a que esta propuesta que hoy se está discutiendo, que ya he revisado también, se enfoque en responder estas preguntas, ¿no? Hoy, con el análisis que yo he hecho, me parece que hay algunos puntos, varios puntos de hecho, que no se cumplen, y por lo tanto estaríamos hablando de una legislación que no es amigable a Internet y a los principios fundamentales que hacen que funcione Internet. Pero bueno, pues eso no quiere decir que no pueda mejorarse y que se puedan buscar los medios justamente a partir de un proceso abierto, diverso, que involucre a todas las partes interesadas para poder cristalizar probablemente alguna legislación que haga estos ajustes que a lo mejor sí son necesarios para poder continuar con una sana convivencia en el entorno digital. Y bien, pues para finalizar, únicamente recordar este principio de neutralidad tecnológica de la ley. Regulamos conductas, no regulamos medios, y en este sentido también ver cómo aplicamos, insisto, la legislación que ya existe a las conductas que hoy se pretenden regular, si es que se piensa que no están aún reguladas. Es decir, tenemos derechos de audiencias, tenemos derechos de consumidor, tenemos diferentes regulaciones que como usuarios nos protegen hoy en día y que sin duda podrían utilizarse como herramienta para hacer valer nuestros derechos dentro de estas redes sociales y dentro de cualquier punto que toquemos o que interceptemos con el entorno digital. Muchísimas gracias nuevamente, Pablo, muchas gracias a todo el auditorio. Regreso con ustedes.